Pero antes de expresar algunas palabras de presentación, personal activo, retirado, pensionado, de la Asociación Gremial de la Policía de Tucumán, mi agradecimiento al doctor Martinelli, a Hugo, a todos los compañeros de Uruguay que desde hace más de 7, 8 años nos apoyan incondicionalmente en esta lucha. Realmente es un gusto poder estar con ustedes y muchas gracias por la presencia. La Sagrada Escritura nos dice: la verdad os hará libre. Y considero que reconocer las políticas cerradas del pasado es perder miedo. Cuando se pierde el miedo, se recupera la libertad. Cuando se recupera la libertad, se comienza a crear libremente. La cruda realidad institucional y las políticas cerradas las expreso no con el ánimo de destruir, sino con el ánimo de construir, con el ánimo de recuperar sin olvidar, con el ánimo de buscar alternativas, tratando de contribuir a la solución de nuestros problemas y el de nuestra institución, hoy sumida en un laberinto de confusiones. A viva voz y gritando con la historia tucumana, con el país, porque es muy parecido, son muy parecidos los problemas. Decir que la policía fue históricamente considerada un aparato represor que utilizó el poder político dominante para conservar sus privilegios, en vez de una organización del pueblo soberano para reducir el delito y proteger al hombre honrado. Idénticos procesos sufrieron las instituciones de toda la provincia, especialmente en décadas pasadas, en donde nuestro país, bajo el influjo de los gobiernos militares y la doctrina de la seguridad nacional continental, se hizo esta fuerza popular, o se utilizó esta fuerza popular como un ordenador social de los conflictos, ante la insensatez de los gobiernos autoritarios que intentaron imponer un estilo de vida acorde a los sectores dominantes. En estas desgraciadas épocas se militarizaron a casi todas las policías del país y también a la de Tucumán y de Salta. Se la aisló de la sociedad y se le quitó la primordial función de protección, con las consecuencias sociales que todos conocemos. Se controló a los pobres desde arriba, sometidos desde arriba con poder arbitrario hacia abajo. Después de tantos años de autoritarismo en este ejercicio joven de la democracia, todas las instituciones comenzaron a democratizarse a través de nuevos valores en donde el respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad, a los derechos humanos suplantó la vergüenza del autoritarismo. Nuestra propuesta de cambio siempre estuvo ligada a estos valores que son valores ligados a la vida. Con el advenimiento de la democracia, muchos hombres de la policía comenzaron a plantear la necesidad de cambiar y construir un nuevo estilo para transformarla en una institución democratizada. Comenzaron a plantear la necesidad de cambiar a la luz de los nuevos tiempos en donde se recobren los valores perdidos mediante la libertad de pensamiento y el ejercicio pleno de los derechos, tomando a la ejemplaridad como base de la autoridad y a la dignidad como base de cohesión y respeto, y reconociendo que los bajos salarios, la falta de especialización, la falta de recursos, el incumplimiento de las leyes laborales y de la falta de representatividad son elementos atentatorios a la necesidad de producir cambios más profundos para recobrar definitivamente la identidad democrática y el perfil de función social y comunitaria de toda la policía.
En varias oportunidades hemos planteado que los problemas de prevención del delito, de la inseguridad, no son problemas que debe resolver la policía. El problema de inseguridad y aumento del delito es un problema que debe resolverse desde el poder político, ya que es un problema de naturaleza económica y social. La prevención del delito, repito, no es un problema político exclusivo de la policía exclusivo como afirman algunos, sino un problema político que debe resolverse desde el propio poder político sin reduccionismos mentales. Cuando aumenta la delincuencia, los verdaderos responsables y algunos medios de comunicación nos acostumbran a mirar hacia los policías o a los jefes, pero tendríamos que comenzar a mirar hacia las políticas aplicadas y las verdaderas causas sociales basadas en la desocupación, la pobreza, la marginación, la corrupción, la falta de políticas activas de contención social, la falta de política de crecimiento que brinden esperanza a nuestra sociedad. Cuando aumentan los índices de inseguridad no deberían cambiarse los jefes de policía solamente, como actualmente se hace, sino que habría que ir contra las políticas aplicadas que son las que producen más niños delincuentes, sin perjuicio, obviamente, de las responsabilidades policiales. Cuando hablamos de seguridad, podemos referirnos que es el estado de bienestar, se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Es el estado de bienestar que percibe, que lo siente y lo disfruta el ser humano. Lo contrario, la inseguridad ciudadana se define como el temor, como el estado de incertidumbre que percibe el ser humano cuando es atacado o cuando es posible víctima de secuestro, violaciones o cualquier agresión. La realidad es que la inseguridad actualmente hace estrago en nuestra sociedad. Los planes y medidas que se adoptan son meramente parches políticos, fracasan y fracasan. El poder político alienta la corrupción, lo que ha determinado, al menos en nuestra provincia, colapso institucional. Ante tamaña ineficiencia, las sociedades son liberadas. La delincuencia se fortalece y pega en nuestra familia, que reciben el peor impacto cuando se pierden vidas humanas. No existe, y esto se produce porque no existe en nuestro país un programa efectivo de prevención del delito. Prevención del delito. Insisten en responsabilizar a las instituciones policiales de la problemática del delito porque no quieren hacerse cargo de los horrores e irresponsablemente se continúa atacando cuando realmente hay que atacar los efectos y no las verdaderas, cuando realmente se continúan atacando los efectos, quiero decir, disculpen, y no las verdaderas causas que originan el delito. Hoy el sistema más que nunca está generando niños delincuentes. Todo eso podemos profundizar después. Y eso no se puede tolerar, hay que rechazarlo con toda nuestra fuerza. Están preparando, al menos en nuestra provincia, están preparando leyes, y en la nación, ustedes saben, están preparando leyes para meter en cana a nuestros hijos. Eso es una aberración. Este es el sistema democrático. ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? Todos somos responsables de una forma u otra de esta debacle. Decididamente debemos tomar la carta en el asunto y juntos exigir un cambio donde se respeten los derechos del niño, donde se respete el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad. O sea, el derecho al estado de bienestar que debe percibir y disfrutar todo ser humano, tal cual lo expresa nuestra Carta Magna en su preámbulo. Verdaderamente,
Se previene el delito cuando se ataca la causa de la enfermedad. Es como una vacuna. Entonces, el sistema genera menos niños delincuentes o menos delincuentes. Reitero de niños porque tenemos tremendos problemas en Tucumán por la cantidad de delitos que producen niños delincuentes. Cuando el sistema genera niños sanos, se previene. Cuando el sistema se previene porque obviamente menos delincuentes. Para ello es necesario que el Estado se ponga a trabajar simplemente con responsabilidad en un plan multidisciplinario de prevención del delito, donde intervienen los distintos factores que involucran a los sectores políticos, económicos, sociales, comunitarios, culturales, educativos, etc. Que permita, mediante una verdadera planificación, valorar la amenaza, analizar la realidad social, económica, laboral, educativa, en la búsqueda de la mejor estrategia para encontrar la vacuna que pueda atacar la verdadera causa que genera la delincuencia. La policía no previene delitos, persuade, disuade, evita que se cometa en un lugar, entonces el delincuente simplemente se retira y lo comete en otro lugar. La policía debe reducir los índices de la delincuencia. La policía existe cuando ya está el sector de delincuente, cuando ya existe el sector de delincuente. Existe el sector de delincuente y la sociedad crea a la policía, ¿para qué? Para su protección. Debemos concluir que la policía controla el sector delincuencial y debe reducir los índices de delincuencia. Esa es la tarea primordial. La tarea de prevención del delito es responsabilidad del Estado. Ahora, ¿qué pasó con la policía? ¿Por qué no cambios? La democracia que admitió en el 83 no logró deshacer ninguno de los vicios señalados de la época del autoritarismo. Los gobiernos democráticos de turno toleraron los esquemas existentes y asistieron sin conmoverse siquiera al fenómeno generalizado de la violencia y la corrupción, manteniendo para su conveniencia, bajo su poder, una policía sumisa e ineficiente, para evitar que pueda manifestar libremente su propio pensamiento. Lo amordazan ideológicamente. El policía no puede tener ideología propia, debe pensar como su jefe o el gobierno de turno, si no es perseguido. No se respeta su integridad personal, no se respeta su vida, su trabajo, su familia, su descanso, no se respeta sus derechos. También en este sistema se prohíbe desarrollar una de las actividades más importantes de la democracia, la actividad política. Sin embargo, porque eso es entre comillas, la ley prohíbe, pero nosotros tenemos legisladores policías que son legisladores, tenemos concejales, o sea, es una incongruencia, es la realidad incongruente. Y si tenemos en cuenta que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia, ¿cómo pueden los policías contribuir al sistema si no pueden acceder al mismo? Somos ignorantes políticos. Y lo más ultrajante, no poner la democracia al alcance de la institución y de sus hombres. Gandhi decía, mi noción de democracia es que en ese régimen el más débil posee las mismas oportunidades que el poderoso. Cuando hablo de ignorancia política nuestra porque tenemos prohibida todavía la participación política como si fuera un delito, o como si la actividad sindical tenga algunos rasgos delincuenciales que se prohíbe realmente. Es oportuno recordar las duras frases de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, criticando a una dirigencia política que para mantener beneficios personales frustraba a generaciones, negando conocimiento y experiencias políticas y evitando su participación en la misma. Brecht expresaba: el peor analfabeto es el analfabeto político.
Él no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del remedio, del pescado, de la harina, del alquiler del calzado, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia a la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el corrupto, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esta condición de inferioridad es aprovechada por el sistema para satisfacer sus oscuros intereses. Alzan su rechazo a la creación y desarrollo de los sindicatos policiales como si fuera un delito, lo que acabo de decir, y no un derecho. Lo hacen a sabiendas y en total contraposición de la Constitución y el artículo 158 del Código Penal, que sanciona los delitos contra la libertad de trabajo y contra la libertad de asociación. Quieren mantener el sistema corrupto actual porque les conviene. Si todos están comprometidos, todos están comprometidos. Entonces, siga el baile. Muera el pueblo. Sabemos que los errores en la profesión judicial a veces se pagan con la propia vida. Cuando no es el policía, es la persona de quien debe proteger. Si tenemos en cuenta que solamente los gobiernos totalitarios o autoritarios se persigue, se ataca o se prohíbe las actividades sindicales, estamos en presencia de funcionarios por ideologías contrarias al sistema democrático. Tendrán que abocarse a cumplir con lo que expresa la disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por ley 23054 en nuestra nación. En su artículo 2 expresa: las autoridades públicas se encuentran obligadas a observar y hacer observar los derechos, obligaciones y garantías en ellas consagradas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y promover las condiciones para que los mismos sean reales y efectivos. Eso dice la Constitución. Pero no todos los políticos, ojo, hay que hacer algunas salvedades. Sí. Políticos, quería hacer esa salvedad, obviamente, piensan de esa forma. Estamos viendo algunas luces al camino y en este sentido vaya nuestro agradecimiento por la valiente decisión del diputado de esta provincia, Guillermo Martinelli, y el señor Jorge Rodríguez, quienes son autores del proyecto de ley que presentaron en la honorable legislatura de esta provincia para que el reconocimiento del derecho de sindicación de la policía de Salta sea una realidad y efectivamente se ha cumplido con la empresa de ley. Así trabaja o debería trabajar el político responsablemente, procurando verdaderamente el cambio y en este caso procurando remover el obstáculo que permite que nosotros seamos indiscriminados en este país. El INADI ya resolvió en varias oportunidades y claramente expresa que tanto la Policía de Buenos Aires, como la Policía de Tucumán, como la Policía de Córdoba, como el Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, le está pedando el camino, digamos, una verdadera democratización de la policía y están discriminando al personal policial por no permitirle acceder a la sindicación. Muchas gracias.
policial se corrompe la institución policial. Cuando se empobrece a los policías, se debilita la primera línea de defensa que tiene nuestra sociedad. O sea que viéndolo desde otro punto de vista, se está alentando la delincuencia. Es claro el propósito político actual. Este sistema corrupto les conviene, pero la verdad es que no quieren una policía pensante y profesional. ¿Por qué? Porque seguramente deben ser investigados e ir presos. El fracaso del sistema de seguridad que se aplica en el país es la prueba más elocuente, y el drama que viven nuestras familias representa la más cruda realidad y es una perversidad. La organización sindical permitirá mejorar y ordenar integralmente el trabajo, creando condiciones y ambientes más justos, como decía el compañero, adecuado a la función social y humana que desarrolla, y fundamentalmente generando en los policías conciencia democrática. En ese contexto, el objetivo tiende a promover la consideración integral de la personalidad de los trabajadores policiales y su plena realización como seres humanos dentro del trabajo y fuera de él, para que, según lo proclama la encíclica Labor in Excelsis de su Santidad Juan Pablo II, gracias a la obra de su sindicato, el trabajador no solamente pueda tener más, sino ante todo ser más. El filósofo Heráclito decía que nadie se baña dos veces en las mismas aguas del río. Como ejemplo de un constante cambio que caracteriza a la realidad, por ende, tanto los individuos como las organizaciones o instituciones deben buscar en forma permanente para poder hacer frente a los nuevos desafíos. Aunque no lo notemos, todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos cambiando siempre, paulatinamente e inexorablemente. Si no se democratiza el sector policial, serán vanos los esfuerzos que se realicen y seremos ineficientes. En estudios realizados en muchos países se ha observado que la naturaleza de la mayor parte de la labor policial reviste un profundo carácter social y humano. Impone la condición de defensa de los derechos humanos y protector de los bienes e intereses de la persona. Más allá de la detección del delito y aprehensión del delincuente, su misión corresponde a un servicio netamente comunitario y de mantenimiento del orden, ayudando al ciudadano en circunstancias de necesidad. Su finalidad específica es la protección y defensa de la civilidad. Es por eso que las mejores policías del mundo se han desprendido rápidamente de su imagen de servicio represivo para convertirse en un órgano de protección y auxilio del ciudadano en su amplia gama de contacto con el Estado. Para ello tuvieron que adaptarse al sistema democrático, abandonando la disciplina militar, la obediencia debida. Tengo y siento un gran respeto por la institución militar, Ojo, no confundan, no respeto a aquellos que hoy están siendo enjuiciados por los delitos que cometieron. No, la institución militar pienso que debemos respetarla y debemos fortalecerla en toda la dimensión más, ¿cómo le podría decir? En toda su dimensión. Pero, esa disciplina de la obediencia debida, asumiendo que se le impone en la vida democrática, y ya no da los mismos resultados. O sea, tenemos que cambiar esa disciplina por la disciplina que sí lo impone la vida democrática. Apagar, por favor, si no me voy a ir. No lo estoy diciendo. ¿Cuál es la base de la disciplina que nos impone la vida democrática? La base de la disciplina que nos impone la vida democrática es el respeto a todo. Y en ese marco seguramente se proyectará una disciplina sana
que permitirá tener, a nosotros nos permitirá tener un arma mucho más eficiente que nuestra propia arma de fuego. Se llama autoridad. Mientras tanto, nosotros hablamos y hablamos, y la realidad es que aunque hoy es casi imposible de identificar el número exacto de víctimas de la delincuencia. Millones de habitantes del mundo diariamente sufren del escándalo de la criminalidad. Aún si se conocieran las cifras precisas, esas estadísticas personales no podrían transmitir el dolor y la angustia de aquellos que sufrieron la irreparable pérdida de un ser querido. Tampoco podrían precavernos sobre la desintegración de las sociedades que quedan apresadas por el flagelo de la delincuencia. Hombres, mujeres e incluso niños pueden contarse entre las víctimas fatales y de afecciones debilitantes de su salud psicológica como consecuencia de la barbarie. Entonces tenemos la responsabilidad y el deber moral de obstaculizar el crecimiento de la corrupción, la criminalidad, la injusticia, la deshonra, el dolor, el temor y la violencia de nuestra sociedad. Tenemos la principal responsabilidad de proteger la vida. Esa es simplemente la tarea que todos debemos asumir en esta etapa del mundo en que vivimos, en esta época en la que todos los valores espirituales y morales retroceden. Nuestra posición personal, nuestra valentía individual pasa a ser la única barrera efectiva frente a la debacle. Proteger la vida implica también la necesidad de comprometerse activamente en una tarea solitaria, porque la vida y la felicidad de uno no es sino la de los demás. Proteger la vida, especialmente si se trata de nuestros hijos, exige una conducta similar a la de las hembras y sus cachorros. Proteger la vida es una decisión no negociable, y los que atenten contra esa decisión deberán cargar con toda la responsabilidad de su accionar y serán derrotados. Porque cuando todos comprendamos que ningún hombre es una isla, que los hijos de los demás también son nuestros hijos y que están en peligro, entonces habremos comenzado a triunfar. Todo esto se relacionó con los derechos humanos, todo este evento que me permite hoy explayarme tan intensamente. Disculpen, muchas gracias. Estamos hablando de derechos humanos. El pensamiento, aunque utópico hoy en día, es verdadero. El motor de inspiración vocacional del policía son los derechos humanos. Por eso decía que es un pensamiento casi utópico, pero esa es la verdad. Me parece importante hacer una breve reseña acerca de lo que son los derechos humanos. Podría decir que son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre. Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otros. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos, por ende reclaman reconocimiento, respeto, tutela, promoción de parte de todos y especialmente de las autoridades. La inclusión de los derechos humanos en el ámbito policial es de capital trascendencia, como instrumento de jubilación vocacional y elemento democratizador del sistema. Nuestro gran desafío es crear las condiciones que permitan recuperar valores y principios y hacer realidad esos derechos esenciales de la persona, mediante la aplicación de políticas que tiendan a consolidar su plena vigencia y que demuestren que los derechos humanos no son para la policía una ficción simbólica. Somos todos solidariamente responsables de nuestro rol como generador de conciencia y compromiso de nuestro diario labor de hacer respetar, proteger y defender estos derechos. Aunque a veces
La inequidad de los tiempos obliga al policía, en cumplimiento de su misión, a involucrarse en actos de violencia, comprometido con la salvaguarda de las personas o de su propia vida. Para este esfuerzo límite, la sociedad nos prepara y nos debe proteger de las consecuencias eventuales y sobrevivir. En este sentido hay mucho por hacer. Lo importante es la segura decisión de realizarlo plenamente para que nuestra sociedad vuelva a confiar en la policía y gozar en plenitud de los derechos esenciales, de nuestros derechos esenciales. El intenso trabajo de valoración, planificación y transmisión de tales conocimientos a la pedagogía policial y de las renovadas experiencias que la actividad diaria proporciona es parte de la tarea que demanda tener alerta el espíritu y despierta la imaginación para no seguir rezagados en la lucha contra la criminalidad ni en el respeto a las garantías individuales. El objetivo es la preparación y capacitación integral del futuro policía en cualquiera de sus especialidades, tanto en su aspecto profesional, físico, moral y espiritual, con sentimiento de entrega y compromiso con la sociedad y sus instituciones. Lo importante es tener una policía competente para enfrentar con suficiencia las distintas situaciones de riesgo en las que debe proceder. Debe estar preparado para ser receptor y atender dentro del marco de la ley casi todas las problemáticas que generan las relaciones humanas y la sintomatología producto de la realidad social, política y económica de la provincia. De esta forma, iniciar el camino hacia una policía moderna, capaz de responder a los actuales conflictos y los que deriven de la proyección criminológica mediática.